Y bien, iniciamos esta tarde con mucho gusto de poder acompañarte y que nos permitas que te acompañemos en donde quiera que te encuentres, ya sea a través de nuestra radio, la amplitud modulada en el 1040 AM, como hace ya casi 25 años que emitimos por esta frecuencia de manera ininterrumpida, y desde luego pues ya todo el equipo listo, Edgar Alpizar en la producción de este espacio, Juan Pablo en el control operativo, en este micrófono te saluda Angelina Becerra, esperando que te encuentres mejor esta tarde calurosa en la ciudad de Guadalajara, 36 grados centígrados la máxima de esta tarde, o digamos que, aunque no sé si abriste tus redes sociales, que ya ves que Facebook también hace este reporte de tiempo y nos decía que nos lleváramos nuestros paraguas porque se anunciaba lluvia. Dije, ¿es una broma? A lo mejor será una lluvia chiquita, no sé, mejor no digo nada porque todavía no termina el día y todo puede suceder. Bueno, vamos a entrar en esta materia y lo que yo te anunciaba al inicio de este espacio. Vamos a hablar de la realidad y las consecuencias de los trastornos alimenticios. Para hablar al respecto, está con nosotros la maestra en psicología, Angélica Pérez García. Ella es experta precisamente en este tema, a quien le doy la bienvenida. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Angelina, muy bien, gracias por este espacio, muy bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, siempre me gusta que nos vayamos a los aspectos básicos, porque si bien entendemos o creemos entender a qué nos referimos con estos trastornos, la verdad es que puede ser que se engloben muchos más aspectos de los cuales estamos considerando. Vámonos a lo básico, ¿a qué nos referimos con estos trastornos? Trastornos de conducta alimentaria son trastornos mentales, son trastornos que están definidos en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que están caracterizados precisamente por una conducta inadecuada en relación a la forma de alimentarse de la persona, y puede ser desde una forma desordenada hasta una forma muy restrictiva, ¿sí? Uh-huh. Y los trastornos actualmente pues son varios los que se están presentando, entonces podemos considerar trastornos de orden o de índole mental, emocional, y que obviamente tienen su impacto en la alimentación. Hace pocos años se empezó a hablar más abiertamente del tema, pero desde lo que ustedes han estudiado, ¿desde cuándo se tiene conocimiento de estos trastornos? Bueno, tiene muchísimos años, estamos hablando de probablemente hasta un siglo de la presencia, de que se hablaba de este tipo de problemas, ¿sí? Solo que en los últimos años ha habido un aumento considerable a nivel mundial, no solamente es en nuestro país o nuestras regiones, sino que a nivel mundial se ha presentado cada vez mayor. Por un lado, porque ahora tenemos mayores posibilidades de conocer estas problemáticas, de conocer sus características, de tener como más, sobre todo más conocimiento de ello, e incluso de hablarse un poco más, porque los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, nos han permitido pues conectarnos con otros escenarios, con otros espacios donde pues vemos que ha ido en aumento o que se habla más también. Eso es importante. O sea, ahora hay un mayor reconocimiento como enfermedades de las más graves. Si hablamos de los trastornos mentales, pues son los más mortales. ¿Por qué? Porque se asocia a muchas condiciones no solo fisiológicas, sino también emocionales, por ejemplo, el suicidio o complicaciones médicas que puede haber cuando un paciente, él o ella, están presentando este tipo de problemáticas. Entonces tenemos muchos años con ello. ¿Qué se evalúa, por ejemplo, para hacer que una persona que precisamente padezca de estos trastornos pueda tener un avance y recuperar aspectos de su vida, ¿no? Hemos visto casos de anorexia extrema, de modelos mismas, de gente famosa, es decir, esto no obedece a un sector social, pero qué difícil si no se tiene la ayuda de un profesional, ¿no? Fíjate que tocas un tema muy importante. Primero, que no son trastornos exclusivos de una población en específico, o sea, son trastornos que pueden afectar cualquier género, cualquier condición, estatus económico,
e incluso actualmente también las edades. Lo mismo podemos encontrar pequeñitas de 9 años con conflictos serios con respecto a su corporalidad y la manera en cómo están alimentándose, pero también podemos encontrar adultos mayores con problemas de conducta alimentaria asociados a estados emocionales, por ejemplo, depresión o ansiedad. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, el otro punto que tocaste indirectamente son enfermedades que ahora lo sabemos y los mismos entrenamientos que se tienen a nivel internacional son curables. Se pueden tratar y una persona puede recuperar totalmente su vida. Pero hay factores muy importantes. Primero, la detección oportuna. Eso es fundamental. Una persona que nos llega de menos de un año de evolución de las conductas, o sea, probablemente tiene mucho tiempo insatisfecho con su corporalidad o con su autoestima, pues de alguna manera baja, etcétera. Pero las conductas, ya cuando empiezan a presentarse las conductas, dependiendo del trastorno, es fundamental que la atención sea de una manera integral, que contemos con especialistas, médicos, nutriólogos y psicólogos que aborden la problemática. Con esto nos vamos a quedar porque es momento de hacer una pausa comercial, pero los invito para que se pongan en contacto con nosotros, 31 22 11 90, 36 47 18 83. ¿Tenemos línea WhatsApp? ¿Está en función? ¿No saben? Bueno, ahorita no... ahorita les informamos, de cualquier manera se los digo porque en la mañana tenemos algunos problemas, 331-019-0712, volvemos. Y bien, son las 3 de la tarde con 18 minutos, ya estamos de regreso en Club Trendy esta tarde hablando sobre la realidad y las consecuencias de los trastornos de alimentación, y está con nosotros la maestra en psicología Angélica Pérez García, ya hablando un poquito en panorama general, ¿no? Sobre esta enfermedad, nos indicaba. Angélica, ¿cuáles serían entonces, si nos vamos a casos específicos, cuáles serían los trastornos que se dan de manera más común en la sociedad? Bueno, tenemos en México y bueno, también a nivel mundial, los más frecuentes es el trastorno por atracón, aunque poco se habla de ello y diagnosticado o definido en el manual de diagnóstico apenas hasta el 2013, cuando sale justo la última edición. Ahí es donde aparece ya como trastorno. Antes se le conocía como síndrome o estaba dentro de los trastornos no especificados, o sea, no encajaba en una sola característica, ¿no? Y ahora no, ahora ya lo tenemos definido como trastorno. Es un trastorno que está caracterizado por conductas compulsivas de comer cantidades exorbitantes de alimentos, y al consumir esas cantidades exorbitantes puede haber incluso culpa, puede haber ese remordimiento. Sin embargo, en este trastorno no hay medidas compensatorias, a diferencia, por ejemplo, de la bulimia, que se utiliza, no sé, laxantes o algún tipo de estrategia. No quisiera como mencionar algunas para evitar esto de dar tips, ¿no? A nivel de medios, pero sí utilizan algunas en bulimia para deshacernos pues de aquello que hemos comido. En el caso del trastorno por atracón no es así. Tiene que presentarse el atracón una vez por semana, ¿sí? En un periodo de 3 meses consecutivos, para considerar que efectivamente está dentro o está teniendo estas características como trastorno. Cabe mencionar que nuestra población mexicana, un 4% de la población con problemas de obesidad tiene trastorno por atracón, solo que no se habla de ello. No se habla de este tipo de conductas que se tienen, que son conductas inadecuadas en la forma del comer, y entonces se va generando como
pareciera como un hábito del cual no, incluso el mismo paciente no tiene un reconocimiento de esta enfermedad, o sea, no lo reconoce como problema. Pero cada fin de semana, viernes, sábado, domingo, se va a reuniones donde como hasta sentirme desagradablemente mal. O sea, eso es, lo dicen incluso algunos pacientes, sentía que salía la comida hasta por las orejas de todo lo que comí el fin de semana. Y claro, o sea, van teniendo estas conductas de manera repetitiva, semana a semana o de manera muy frecuente, y obviamente tenemos que evaluar. Entonces, siempre que, por ejemplo, nos llega un paciente con obesidad, hay que evaluar que no traiga de fondo un trastorno por atracón, y es el más común. De ahí le sigue la bulimia, que es otro de los más comunes, y también es muy difícil poderlo detectar de manera oportuna. Normalmente del que más se habla es de la anorexia, porque desgraciadamente el impacto a nivel visual del contexto social pues es muy alto. ¿Por qué? Porque vemos al chico o a la chica con una extremada delgadez, con una piel amarilla transparente, con una condición física muy, muy evidente. Pero a diferencia de la bulimia, por ejemplo, en la bulimia podemos ver una persona que tiene muchos años con esta conducta y no darnos cuenta de que efectivamente está padeciendo este trastorno. ¿Por qué? Porque no es tan visible. Normalmente mantienen un peso, un normopeso o ligeramente por arriba del peso, pero no se ve así como a simple vista. Entonces eso hace que pasen muchos años y no se detecte a tiempo, a pesar de que es el segundo más frecuente. Y suele ser también de los más complejos para el abordaje. ¿Por qué? Pues porque no hay una aceptación de la enfermedad, y como no se evidencia fácilmente, yo creo que aquí unos de los primeros que podrían detectar en el caso de la bulimia son los dentistas. ¿Por qué? Porque obviamente hay características en sus dientes, etcétera, pero no es algo del cual ellos realmente indagan por qué están esas características a nivel bucal, por ejemplo. A veces los medios de comunicación, en el afán de tocar estos temas, si bien no están bien documentados, pueden desinformar más que informar, ¿no? Y es bien importante que los padres y que los mismos, compañeros de escuela se observen de repente a tu mejor amiga, ¿no? ¿Cuántos casos no nos ha tocado de saber que la amiga tiene algún problema, y los últimos en saber son los papás? Si estas características que tú nos dices, a lo mejor por un experto, por un dentista, pueden ser visibles, pero ¿qué pasa de acciones o conductas que son visibles para cualquiera, siempre y cuando le preste atención? ¿Qué deben observar los padres en sus hijos para darse cuenta que ahí hay un problema? Por ejemplo, si lo vemos desde el núcleo familiar, encontramos problemas con la forma del comer, o sea, muy simple, o comen de forma muy desesperada, muy rápida, o restringen. Por ejemplo, en el caso de anorexia, empiezan a quitar algunos alimentos que comían en otro momento sin ningún problema. Carnes, grasas, lácteos, panes, etcétera, ya no quiero, o de la noche a la mañana ya no me gustó. Es algo que no es grato para mí, o que me genera náuseas, etcétera. Entonces, esa es una, o sea, empezar a ver cambios en la forma del comer. Esa es de las primeras que empieza a aparecer. La otra, la necesidad de estarse pesando. Estas personas en esta angustia, en esta preocupación por el aumento de peso, podemos encontrar que frecuentemente se pesan, desde, no sé, esta báscula que aparece en los centros comerciales, en cualquier lado, al grado incluso de solicitar o pedir una báscula en casa para estarse pesando todos los días. El empezar a revisar las etiquetas de los alimentos, eso también es muy común que lo encontremos cuando las cosas están ya complicándose. Acompañan a papá y a mamá al súper y empiezan a revisar la cantidad de calorías que tienen los alimentos, empiezan a querer consumir más alimentos light o de menos cantidad calórica, etcétera, y eso genera problemas serios, porque entonces ya empieza a conflictuar el núcleo familiar.
Tengo aquí a mi productor Edgar Alpizar, a que lo invito a sumarse a la charla, porque pudiéramos pensar que es un problema específicamente de mujeres y no es así, ¿verdad, mi querido Edgar? Bienvenido. Efectivamente, muchísimas gracias, Angie. Y sí, bueno, por ejemplo, en el caso, pues de lo que es el sexo masculino, en cuestión de alimentación, me imagino que también se dan muchos trastornos, o sea, se tiene como estereotipado, pues en este caso, la cuestión de, la anorexia, la bulimia, pues a la mujer es a la que le afecta porque busca tener una mejor figura. Pero ¿qué pasa en el caso de los hombres? Ese es lo mismo, se da en menos población, podríamos hablar de 10, de cada 10, 7 son mujeres y 3 son varones. Pero en los últimos años ha aumentado de manera considerable y las características pueden ser muy similares, pero la exigencia y el aspecto social juegan un rol muy importante. En el caso del varón, hay una mayor exigencia para mostrarse musculoso, para mostrar unas características físicas particulares, y eso hace que empiecen a obsesionarse con el tipo de alimentos, con el ejercicio, de una manera poco saludable, ¿sí? Efectivamente. Y a la mujer, pues, obviamente no se le tiene que ver el gordito, no tiene que cuidar esto otro, y entonces recurren a otro tipo de acciones. Sin embargo, a nivel de características, cuando ya nos llega un caso, el pensamiento, el tipo de conducta son muy similares, o sea, no hay diferencia. De ahí que una de las 9 verdades que se están promoviendo con este tema a nivel internacional, justo es eso, que los trastornos de conducta alimentaria no distinguen raza, edad, sexo, etnias, absolutamente nada. Lo mismo lo puede padecer una mujer que un varón. Antes se asociaba mucho a que los varones homosexuales eran los que padecían este tipo de problemas. Eso no es así. O sea, ese ahora es parte de los estigmas que se tenían, ¿no? En el tema de los trastornos, pero tenemos varones heterosexuales, por ejemplo, y con conflictos severos en la relación con su corporalidad, en la aceptación de su cuerpo, en problemas severos con la forma del comer. Por ejemplo, el trastorno por atracón es muy común en los varones también. De por sí es complicado, ¿verdad? Yo creo que esta cuestión de aceptarse a uno mismo en todo, muchas veces hasta que por el color de ojos, que por el tipo de pelo, no digamos ya en la cuestión de la complexión o de también lo que nos exige la sociedad a diario con los estereotipos que aparecen en tele, en cine, y como que están de alguna manera invitándonos a seguir eso. Y si eso no se alcanza, causa frustraciones muy grandes en la persona. Hay una presión social en torno a todo esto y una influencia de la sociedad para el desarrollo de este tipo de enfermedades. A veces solo se piensa en que, pues, ¿qué pasó en el núcleo familiar? ¿Qué se dio ahí para entender que, como responsabilizando a las familias? Exacto. Pero se nos olvida ver un contexto que hay una tremenda presión para cumplir con las expectativas de los otros y en todos los sentidos. O sea, hay quien puede caer en un problema de estos después de vivir una presión fuerte a nivel laboral, de éxito, de cumplir con metas específicas, y empiezan a tener problemas con la forma del comer, porque a veces también está asociado al trastorno de ansiedad o a la depresión, altos niveles de estrés, y eso, de ahí que también estas enfermedades están asociadas con aspectos neurológicos. Una persona que tiene un nivel alto de estrés, obviamente tiene una necesidad biológica de consumir más alimentos, sobre todo altos en contenido calórico, en azúcares y demás, porque obviamente el nivel de estrés es muy elevado y su cerebro, voy a decirlo así, coloquialmente, su cerebro pide ese tipo de alimentos para responder a las exigencias que tiene. Claro que sí, continuaremos desde luego con este tema tan interesante. Vamos a un corte, esto es Club Trendy. Y bueno, regresamos a esto que es Club Trendy, e insisto, con un tema por demás interesante. El día de hoy que estamos hablando sobre la cuestión de los trastornos alimenticios con la maestra en psicología Angélica Pérez García, que bueno, ya nos decía que también a los hombres nos afecta de una manera pues importante, incluso hasta cuando se llegan a consumir esteroides, anabólicos y ese tipo de sustancias, con tal de tener una figura muy prominente o muy llamativa para el sexo opuesto. E incluso si hiciéramos alguna evaluación, yo me atrevería a decir que aún estando
pues con esas características que en un principio pudieron buscar a través del consumo de proteínas, esteroides y demás, puede llegar a haber una insatisfacción corporal, puede haber esta parte de no aceptarme, de no estar del todo contento o contenta, lo digo así, con aquello que observo, con aquello que veo, aún en todo lo que podamos estar haciendo, ejercicio excesivo, hablar de más de 3 horas, de 4 horas en el gimnasio, que no siendo un atleta de alto rendimiento, tendría que ser una señal de alerta. Yo creo que un papá, una mamá que observa que su hijo pasa más de 3 horas en el gimnasio, que incluso sufre el día que no va al gimnasio, que se pone sumamente ansioso porque no lo hizo, porque tenían alguna reunión familiar, etcétera, tendría que ser una señal de alerta. Tendrían que preguntarse a los papás si hay algo que le está preocupando a su hijo al grado de estresarse porque hoy no fue al gimnasio y porque pasa más de 3 horas de manera obsesiva. Si a eso le agregamos que frecuentemente se mira al espejo, está tratando de observar si su expresión corporal es adecuada, de tocarse el abdomen, presionar incluso el abdomen para ver si se ve más plano y demás. Eso nos tiene que alertar en los núcleos familiares, porque lo podemos ver muy fácilmente, ¿sí? Claro. Si no es atleta de alto rendimiento y está teniendo más de 3 horas en el gimnasio y se angustia porque un día no va, yo sí diría, papás, mamás, pregúntense qué está pasando con su hijo. Si a eso le sumamos que luego ya no quiere comer cualquier cosa, que empieza a tener una selectividad de los alimentos bajo el argumento de quiero estar sano, pero sufre cuando no le dan lo que es sano, ya no se puede comer una hamburguesa o ya no puede comer en un día esporádico, o sea, no de todos los días, porque también tenemos muy malos hábitos en las familias, que si no comen hamburguesas o no comen empanizados todos los días, pues entonces están molestos, es que no quiere comer los empanizados. Pues que no se hace necesario que coma los empanizados, igual se puede comer un atún sin mayor problema. El asunto es cómo vamos confundiendo e incluso vamos postergando la búsqueda de ayuda o de una orientación de si aquello que está haciendo mi hijo o mi hija, pues está con alguna patología o está como fuera de la norma, vamos a llamarle así, o de aquello que antes hacía sin mayor problema. Claro que sí. Bueno, pues ahora sí que agradezco muchísimo a Angie que me permitió externar aquí lo que es mi inquietud, porque bueno, yo le decía, obviamente creo que estoy como en mi peso ideal, o bueno, no sé, aquí estoy perdiendo más kilos de lo que me imaginé, pero aún así dije, quiero también saber cómo se afecta esa parte del sector masculino que creo que nos ha aclarado perfectamente. Sí, o sea, no podemos discriminar o decir en ellos no se puede presentar, y quisiera comentar algo al respecto. Claro. Hicimos una investigación en nuestra institución hace ya 3 años sobre conductas de riesgo alimentario en adolescentes, y fueron los varones que salieron con mayor con más cantidad de conductas de riesgo alimentario, y esas conductas están asociadas al uso de laxantes, al uso de suplementos, al uso y abuso de suplementos para lograr una musculatura pues la ideal, ¿no? Claro, entonces, la de los medios de comunicación. Para nosotros nos sorprendió mucho encontrar que los varones están más preocupados por su imagen corporal en ese estudio específico que las mujeres. Entonces, pues ya no es algo que pueda decir solo es de mujeres. Y bueno, decimos medios de comunicación, pero bueno, hay redes sociales específicas con el tema de belleza, que hay una cierta exigencia. Instagram, por ejemplo, que vemos cuerpos esculturales, bueno, hasta el veterinario, ¿no? Sale guapísimo, no sé, con una musculatura impresionante. En fin, hay mucho que tratar sobre este tema, mucho que aprender. Van a tener una serie de eventos, me gustaría que nos platicaras. Sí, justo este próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo, el día sábado 2 de junio se celebra a nivel mundial el Día de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Por qué el Día de Acción? Es el día de movilizar a través de redes sociales y de eventos públicos, el hacer visible estos trastornos, el enseñarle a la sociedad que son enfermedades que pueden costarle la vida a una persona, pero que si nos documentamos,
si nos informamos sobre cuáles son las cosas que al principio se presentan, podemos prevenirlas. Entonces tenemos el día viernes un simposio que es para profesionales de la salud y bueno, el público en general, si alguien quisiera asistir, no sé si puedo mencionar en dónde, en Laboratorios PISA, va a ser a las 9:30 de la mañana, el día viernes de 9 a 1 de la tarde. El día sábado tenemos una obra de teatro, que es una obra basada en problemáticas y situaciones asociadas a los trastornos de la conducta alimentaria. Es un monólogo, a las 6 de la tarde también lo vamos a tener. En el teatro que tienen las religiosas de María Inmaculada y por Providencia, ahí va a ser. Y el mismo sábado por la noche vamos a tener la iluminación de la Minerva, los arcos Vallarta y el Matute Remus, el puente Matute Remus, de color lila. Okay. Invitamos a la comunidad, a la población también a usar, así como usamos el lazo rosa para el cáncer de mama, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria es el lazo lila, precisamente para unirnos a esta concientización a nivel internacional. Pues yo creo que hay mucho que como padres, como compañeros podemos hacer ante estos signos de alerta. Si hablamos de una recuperación rápida, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Depende del tiempo de evolución que tenga la persona, sí, eso es fundamental. Si tiene menos de 1 año y la persona tiene esta intención y este deseo de recuperación, puede llevarnos menos de 1 año el tratamiento, pero si tiene más tiempo de evolución y tenemos conflictos con la aceptación de la enfermedad y de la aceptación del tratamiento, pues puede llevar hasta 2 años, quizás un poco más, dependiendo de la condición física y mental en la que se encuentre la persona. Un 30% de la población que busca ayuda se recupera totalmente, entonces eso es importante, son enfermedades curables que si las atendemos a tiempo es menos desgastante para la familia y para el paciente. Pues ahí está la información tan importante, porque desde luego ya nos hablabas de consecuencias pues severas, ¿no? Fatales, graves, sí. Hablamos de muerte incluso, ¿no? Sí, o sea, hay intentos de suicidio, muchos de nuestros pacientes hablan de 1 o 2 intentos de suicidio, a consecuencia de los niveles altos de angustia que se viven con estas enfermedades. Y también estas enfermedades no son caprichos, eso sí me gustaría también enfatizarlo, no son enfermedades porque es vanidosa, sino que son enfermedades mentales que puedan tener una connotación biológica, neurológica, social, cultural, familiar. En los estudios que ustedes han realizado, ¿qué edades más tempranas se han detectado de personas que tengan algún tipo de trastorno? Entre 9 y 10 años son las edades más tempranas. Sorprendente, ¿no? Son niños o niñas. Sí. Y otra característica que es importante resaltar es que una gran cantidad de estas poblaciones que atendemos, incluso en una edad de 20, 25 años, sufrieron de obesidad infantil y sufrieron de bullying por su obesidad. Entonces hay que cuidar eso, porque en las escuelas, entre los amigos, a veces dentro del mismo núcleo familiar, se presiona y se acosa al niño, a la niña con obesidad, pero no nos damos cuenta que tenemos una corresponsabilidad social y familiar para el cuidado del menor, para que no padezca un problema de obesidad, por ejemplo. Y si además ese niño es presionado en la escuela por su sobrepeso, luego vienen estas ideas de, lo dicen así, voy a ser delgado, delgada a costa de lo que sea. Claro. Y a costa de lo que sea es, no me importa morir con tal de ser delgado. A ese nivel llegan las expresiones de estas personas. Y sabes que me recordaste el caso, no tengo el nombre ahorita, un chico de 12, 13 años, en Estados Unidos, estudiante, que también efectivamente tenía un problema de obesidad y llevaba algunos años sufriendo bullying, y decidió compartir su historia en Instagram. Se volvió viral, desde luego, grababa todo su entrenamiento, grababa todo lo que hacía, y obviamente el resultado fue, bueno, un niño súper atlético, pero y que digo, que bien que tenga metas, pero el proceso es lo que preocupa, ¿no? Lo que queda en los rezagos del bullying, ¿no? Sí,
No, y hay consecuencias emocionales muy severas. O sea, vemos incluso personas en edad adulta de más de 35, 40 años con problemas con su imagen corporal, y cuando haces esa primera evaluación siempre te refieren, es que cuando estaba en la primaria, cuando estaba en el preescolar, o sea, son heridas emocionales muy dolorosas y que permanecen por muchos años si no cuidamos precisamente la forma como estamos relacionándonos con los otros. Hay muchos estigmas, hay mucho juicio hacia la corporalidad. Ahora vemos que si no cabes en una talla tal, si no estás de esta manera, entonces las repercusiones sociales de juicio, de crítica, de estigmatizar, son muy fuertes. Pues Angélica Pérez García, maestra en psicología, te agradecemos mucho. ¿Hay algún teléfono, algún número en donde se puedan poner en contacto con ustedes, alguna red social? Claro que sí. Bueno, en las redes sociales es CAITAP AC, ahí nos pueden encontrar, darle me gusta a la página y seguirnos en todas las actividades que hacemos y el tipo de tratamientos que llevamos y demás. Y el teléfono es el 33 34 62 61, es el número fijo, y el 33 11 36 65 78, y ahí lo podemos atender vía WhatsApp. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable, gracias por acompañarnos.